Hola, los saludo con mucho agrado nuevamente en este tiempo, en los tiempos que Dios nos da. Cada viernes estoy con ustedes en las enseñanzas que se suben en la internet. Estamos estudiando lo que es la primera carta de Pedro. Estamos viendo temas diferentes en relación a esta carta, los capítulos que el apóstol Pedro va mencionando. Y hoy el tema que vamos a tocar es el tema de haciendo el bien o una buena conducta. Al hablar de hacer el bien, estamos hablando entonces de nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de comportamiento, de nuestra conducta. La vida de los hombres está lleno de acciones, está lleno de decisiones. Y como lo vimos en la enseñanza pasada, nuestro andar, nuestro vivir, tiene que relacionarse o basarse en una buena conciencia, lo vimos hace 8 días, que solamente se puede obtener por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nosotros. Ahora, ¿qué es la conducta? Esto es importante. De acuerdo a un diccionario bíblico, la conducta tiene que ver con las acciones o la forma de vida de una persona, ¿sí? La buena conducta, debemos entender esto, no nos da la salvación, pero los creyentes deben practicar una buena conducta. ¿Qué quiere decir practicar? Algo constante en su vida, algo normal, algo común, ¿sí? En todas sus acciones tienen que mostrar una buena conducta. Esta buena conducta es una prueba de nuestra conversión en Cristo. Ahora, las escrituras hacen hincapié acerca del mal comportamiento que no tiene nada que ver con la fe cristiana. Y es una llamada de atención a los creyentes para corregir. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Si lo menciona la Biblia, quiere decir que el creyente en muchas ocasiones sus actos, sus palabras, sus hechos no son los correctos. Entonces el llamado es a corregir. Ahora, muchas ocasiones también el comportamiento está condicionado. ¿Condicionado a qué? Condicionado a las circunstancias, condicionado a las personas que nos rodean, ¿sí? Si la situación está tranquila, si la situación no nos está afectando, podemos mostrar una buena conducta. Pero si hay alguna situación difícil, si hay algunas personas que nos están atacando, unas personas que se burlan de nuestra fe, entonces muchas veces la conducta cambia, ya no es la buena conducta, sino ya respondemos de acuerdo a esas circunstancias. Y el creyente no es llamado, ¿sí?, en su comportamiento a actuar bajo las circunstancias. El llamado a la vida del creyente es simplemente vivir una conducta correcta, una conducta adecuada. Ahora, basándonos en lo que estamos estudiando en la primera carta de Pedro, los versículos que vamos a ver hoy, Pedro toma del Antiguo Testamento, una lectura del Antiguo Testamento, donde el pueblo de Judá corría peligro. Y entonces el rey Acaz tomó decisiones que no fueron correctas delante de los ojos de Dios. Vamos al libro de Isaías, al capítulo 8, versículos 13 y 14. Isaías 8, versículos 13 y 14, que dice así: A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario. ¿Qué quiere decir esto? Estaba en la situación que vivía el pueblo de Judá, y en este caso el rey Acaz, era una situación difícil, porque existía el riesgo de que los invadieran, existía el riesgo de que los atacaran. Entonces el rey Acaz, al ver las circunstancias que estaba pasando, hizo cosas que no fueron correctas, hizo cosas que fueron contrarias a los mandatos de Dios. Entonces, ahora nosotros como creyentes podemos enfrentar situaciones, podemos enfrentar crisis, y nos vamos a ver tentados a ceder a nuestros temores y tomar en muchas ocasiones decisiones equivocadas. Pero si santificamos a Cristo como Señor en nuestro corazón, no debemos de temer a los hombres, no debemos de temer a las circunstancias. Las cosas hoy en día, lo que estamos viviendo, se complica más y más. La enfermedad está creciendo, no quiere decir que ya se detuvo o que ya no va a haber. No, es más, se cree que va a empeorar. La situación económica por esta situación, por esta crisis de enfermedad, va a complicar las cosas. Las cosas no están mejorando. Y esto nos puede llevar, a la gente la va a llevar a miedo, al creyente lo puede llevar a tener ese miedo.
muchos van a actuar de forma incorrecta, contraria a la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero confiemos en Dios. El llamado es ese, a confiar en Dios, a confiar en Cristo. Él tiene cuidado de nosotros, la palabra lo dice, Él tiene cuidado de los que son suyos. Entonces, los que se deben de preocupar son aquellos que no son de Cristo. Nuestros enemigos, las personas que no aceptan nuestra fe, las circunstancias pueden lastimarnos, sí nos pueden lastimar, pero no nos pueden dañar. Solo nosotros mismos podemos dañarnos si dejamos de confiar en nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a la primera carta de Pedro para estudiar acerca de lo que es entonces nuestro comportamiento. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. 3:13 dice así: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ok, aquí dice en primer lugar que sí va a existir quien nos pueda causar un daño. ¿Qué quiere decir la palabra daño? Un sufrimiento. Es algo irónico pensar que si somos del Señor, si estamos protegidos por nuestro Señor, vamos a ser perseguidos, pero sí, así es la vida del creyente. El que nosotros creamos en Dios, el que el creyente ponga su vida en las manos de Dios, le va a traer persecución de todos aquellos que no aceptan su fe, de todos aquellos que no aceptan ese cambio en su vida. Entonces, el conocer, el amar, el servir a Dios no nos va a hacer inmunes a pasar por sufrimiento, por dolor, por malos tratos o hasta la muerte. Pareciera como que hoy en día el mal estuviera ganando. Sí, el mal está creciendo, sí es cierto, la situación cada vez se empeora, pero no ha ganado el mal. Porque aún en medio del sufrimiento que el creyente pudiera estar pasando, estamos siendo bendecidos cada día más por Dios. El contexto de esta primera carta de Pedro es la persecución, y debemos entender que el hecho de que el creyente, ¿sí?, haga cosas contrarias a lo que es la corriente del mundo, va a traer persecución a su vida. El hecho de que nosotros no hagamos lo que hace el mundo, va a traer persecución a nuestra vida, va a traer problemas, pero confiemos en que Dios es nuestro protector. Por eso dice, regresamos a nuestro versículo de la primera carta de Pedro: si nosotros seguimos el bien, ¿quién nos puede hacer daño si nosotros seguimos el bien? Seguir el bien, esa palabra seguir quiere decir imitar o tener un celo por lo bueno, por lo correcto. El creyente no tiene por qué entristecerse si sufre por hacer el bien. Es más, el hacer el bien debería de ser para el creyente, nos debería de llevar a motivarnos a hacer lo correcto. ¿Sí? Sí, va a haber gente que se opone, pero si aún así se opone porque hacemos las cosas bien, es mejor sufrir que cambiar nuestro comportamiento. Sí, es mejor que se burlen, es mejor que nos ataquen por hacer lo bueno, por lo correcto, porque eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos llamó: a hacer lo bueno, a caminar en la verdad. El hacer el bien, pues podemos entender lo que va a traer cosas buenas a la vida del hombre, pero el hombre sin Dios no está acostumbrado ni a hacer el bien, ni a que los demás hagan el bien. Ese es un problema que hoy en día vive el ser humano. Y entonces, si llega una persona que hace el bien, lo ven como extraño, lo ven como raro y hasta lo llegan a atacar. Entonces, el llamado a nuestra vida es hacer lo correcto, hacer lo bueno. Sí, va a traer protección, va a traer bendición de parte de Dios, pero también va a traer persecución. Vamos a ver lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 16, versículo 7. Proverbios 16, 7 dice así: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Fíjense qué palabra trae Dios a nuestra vida, a la vida del creyente, por hacer lo bueno. Te lo voy a leer en otra versión para que podamos comprenderlo. Dice así, versión lenguaje sencillo: cuando Dios está contento con vuestro comportamiento, hasta con nuestros enemigos nos hace vivir en paz. Otra versión, nueva versión internacional: cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. Entonces, es mejor que nosotros depositemos todas nuestras fuerzas, todas nuestras
energías en agradarle a Dios. Y la forma de agradarle a Dios es haciendo lo correcto. Versículo 14, primera carta de Pedro 3:14. Dice así: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Fíjense cómo estas palabras que Pedro o la palabra de Dios nos trae a nosotros. Si alguna cosa padecéis, padecer quiere decir sufrir. En el contexto ya vimos que habla de persecución, pero también nos está hablando que aún por hacer el bien, aún por causa de la justicia, va a venir persecución. Va a venir, ¿sí? Que nos lleguen a atacar. A pesar de que hacemos el bien, vamos a pasar por maltrato. Pero aún en este caso, dice, vamos a ser bienaventurados. ¿Qué quiere decir? Dichosos. Vamos a ser glorificados por Cristo. En lugar de sentir ese temor al enfrentar al enemigo, podemos experimentar mejor las bendiciones que tiene Dios, las bendiciones que tiene Cristo a nuestra vida y a nuestro corazón. ¿Somos expuestos a malos tratos? Sí. ¿Vamos a pasar por malos tratos? Sí. ¿Por hacer el bien? Sí. Pero no debemos detener, sino más bien glorificar a Cristo. Aprovechar la ocasión. Fíjate qué importante es esto. Aprovechar ese momento de que nos están atacando, de que nos están maltratando, aprovechar, ¿sí? Para dar un buen testimonio de palabra y de obra. ¿Qué quiere decir? No responder conforme a la carne, no responder como responde el mundo. ¿Qué dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículo 10 al 12? Vamos ahí. Mateo 5, versículo 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. ¿Esto qué es? Esto es que nuestra convicción es agradarle a Dios. Por ese agradar a Dios, vamos a ser vituperados, vamos a ser perseguidos. Y dice, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si nuestro Señor Jesucristo está en nuestra vida, cada situación, cada crisis se convierte en una oportunidad, pero para dar testimonio. Todo creyente debe ser capaz de presentar una defensa razonable de nuestra esperanza en Cristo, de nuestra fe en Cristo. Dice más adelante nuestro versículo en la primera carta de Pedro. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Habla de no te atemorices. No tengas miedo, ni te inquietes, ni te perturbes. ¿Sí? Pedro puede estar recordando palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando caminó con él. Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 14, versículo 27. Dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En lugar de tener ese miedo por nuestros enemigos o por los que nos atacan, debemos de confiar en Dios como nuestro Señor en todo. Debemos de creer que de verdad, ¿sí?, Él tiene el control de todos los acontecimientos en nuestra vida. Cuando Él gobierna tu vida completamente, tus pensamientos, tus emociones, lo que suceda a tu alrededor no tiene que moverte. No te tiene que preocupar lo que el enemigo puede hacerte, ¿sí? Esto para el mundo es locura. ¿Cómo nosotros podemos pensar de esta forma? Sí, porque es nuestra convicción, es nuestra seguridad que tenemos en Cristo. Para ellos es locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Regresamos, primera carta de Pedro 3:15, dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que tenemos que consagrarnos. El santificarse habla de consagración, de purificación, pero también hace referencia a venerar a Dios como nuestro Señor en nuestro corazón. Es entregarle a Él todo, vivir para agradarle a Él, glorificarle a Él. Ese temor, ¿sí?, por no serle desagradables a Él.
¿sí? Ese es el llamado en nuestra vida. Nuestra actitud diaria de fe es en obediencia a la palabra de Dios, a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias y a pesar de las consecuencias. Ahora, ¿cómo podemos santificar a Cristo en nuestro corazón? Primero, amándonos unos a otros, o sea, no guardando ningún tipo de rencor, ningún tipo de ira en nuestro corazón. También con nuestra propia vida, glorificando a Dios con nuestra vida y con nuestro testimonio, ¿sí? Con lo que hablamos, con lo que decimos, ¿sí? Señor Jesucristo en nuestra vida tiene que dominar en todas las áreas, todo lo que nosotros somos, posesiones, ocupaciones, lo que leemos, matrimonio, tiempo libre, Él tiene que dominar. Tiene que ser, Él debe tener el total control en nuestra vida. No podemos excluir nada. Una evidencia de que nuestro Señor Jesucristo es Señor en nuestra vida es cómo respondemos, ¿sí? Cómo damos testimonio rápidamente hacia los demás y cómo procuramos, ¿sí? Hablarles, ganarlos para Cristo. Por eso dice nuestro versículo, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esos que llegan a atacar al creyente, esos que llegan a criticar, a juzgar o hasta burlarse por su fe, nosotros, el creyente, tiene que estar dispuesto, tiene que estar preparado para presentar esa defensa. Esta palabra defensa se refiere a lo que nosotros conocemos como la apologética, la defensa del evangelio. Pero la forma de presentar esa defensa, de defender el evangelio, aquí lo dice, con mansedumbre. Esto quiere decir humildad, con dulzura y con reverencia. Reverencia habla de respeto. Debemos estar seguros que nuestra vida respalda nuestras palabras, nuestra defensa. Pedro no está sugiriendo entonces que discutamos, que caigamos en discusiones, no, sino que presentemos a los incrédulos, a los no creyentes, el relato por lo que nosotros creemos. ¿Por qué creemos? ¿Por qué tenemos esa esperanza en Cristo? Y todo esto haciéndolo con amor. Fíjate, simplemente, ¿cómo defiende la gente sus movimientos hoy en día? Se manifiestan y provocan caos, violencia, dañan a otras personas. El llamado a nosotros de defender, de presentar a la gente lo que creemos, no es así, sino el llamado es defenderlo con mansedumbre y reverencia, defendiendo nuestra esperanza que tenemos en Cristo. No debemos ser ofensivos al hablar nuestra fe, no tenemos por qué ser agresivos, pero siempre debemos estar listos y preparados. ¿Para qué? Para dar una razón amable, respetuosa de nuestra fe, de nuestro estilo de vida o de nuestra perspectiva cristiana. Yo te hago dos preguntas. ¿Otros pueden ver esa esperanza que tú tienes en Cristo en tu propia vida? ¿Estás preparado para decirles a otros que lo que Cristo ha hecho en tu vida? Esto es bien importante. Estamos por iniciar, o ya inició en este caso, un instituto bíblico a distancia. Ya te anotaste, ya estás listo. ¿Por qué? Porque el presentar esa defensa quiere decir que estemos preparados. Y estar preparado implica estudio. Entonces, nuestra responsabilidad es mantener una buena conciencia, es caminar, ¿sí? Mostrando una buena conducta. Vamos al versículo 16, primera carta de Pedro 3:16. Dice, teniendo buena conciencia. Lo vimos hace 8 días. Para tener una buena conciencia necesitamos la luz del evangelio en nuestra vida. Una buena conciencia es la que nos va a acusar cuando pensamos hacer algo malo o nos va a probar cuando estamos haciendo lo correcto. Pero esto es no bajo nuestros argumentos, sino bajo la luz del evangelio en nosotros. Ahora, una buena conciencia requiere ejercicio, requiere estar ejercitada. Una buena conciencia ejercitada habla, ¿sí?, de una conciencia fuerte, una conciencia pura. Vamos a ver lo que dice el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 16. Hechos 24, 16. Dice así:
Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Una buena conciencia implica conocimiento, implica obediencia espiritual. Si no hay conocimiento, si no hay obediencia espiritual, no hay crecimiento. La conciencia va a ser una conciencia débil y cualquier circunstancia los va a alterar. Una buena conciencia habla que nos va a traer paz en nuestro corazón, y cuando hay esa paz dentro de nosotros, podemos enfrentar las circunstancias, podemos enfrentar las batallas. Dice nuestro versículo, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, vuelvo a lo mismo, cuando nos juzgan, nos critican o nos van a acusar, dice, ellos van a ser avergonzados. Dice, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. La buena conducta siempre es en Cristo. Una buena conciencia nos quita el temor de lo que otros puedan hacernos, puedan decir en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque confiamos en Cristo, porque estamos haciendo lo bueno delante de los ojos de Cristo, ¿sí? Ellos, al atacarnos, al acecharnos, pero no lograr acusarnos, al no tener argumentos, ellos van a ser avergonzados. Dice el versículo 17. Con este vamos a terminar. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si un cristiano tiene que padecer, y va a padecer, que sea haciendo la voluntad de Dios, por hacer el bien, por hacer lo correcto, y no, ¿sí?, el sufrimiento venga por hacer cosas malas, por sus propias malas acciones, ¿sí? Es mejor hacer el bien, es mejor caminar haciendo lo correcto a ser castigados por hacer lo malo. Una persona, un delincuente, una persona que hace algo malo, va a sufrir. Está cosechando el fruto, ¿sí?, de sus propias acciones, de su mala conducta. Pero cuando el creyente padece por hacer el bien, el sufrimiento no es por la conducta, sino es porque padecemos juntamente con Cristo. Él es el que... Él padeció primero por nosotros. Nosotros somos llamados también a padecer por mostrar una buena conducta, por mostrar una buena conciencia, por caminar de acuerdo a sus principios, de acuerdo a su palabra. Somos llamados, ¿sí?, los creyentes, a ser esa luz en este mundo oscuro. La carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Somos llamados a ser esa luz, a resplandecer. Esa luz de Cristo en nosotros tenemos que llevarla al mundo que está en lo oscuro, revelar esas obras infructuosas de las tinieblas. Un ejemplo ya para terminar: cuando José servía como mayordomo en la casa de Potifar, rehusó pecar. ¿Y qué pasó en la vida de José? Fue acusado falsamente y lo echaron a prisión. Pero él nunca, ¿sí?, hizo nada contrario a Dios. Nunca. Él siempre glorificó a Dios, ¿sí? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice así. Segunda carta a Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Ahí está. ¿Eres creyente? ¿Tu convicción es vivir en Cristo? Tenemos que pasar persecución, pero no tengas miedo, no tengas temor. Confía en Dios. Mantén siempre una buena conciencia, una buena actitud. Debemos de lidiar cada día en contra del pecado en nuestra vida y confesarlo de inmediato. En la primera carta de Juan lo dice: si confesamos nuestros pecados, Él, la de nuestro Señor, de nuestro Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos de pasar tiempo en la palabra de Dios, permitir que la luz entre a nuestra vida, que esa luz nos ilumine y entonces se pueda formar una conciencia fuerte, que es el resultado de una fe, ¿sí?, en obediencia, que se basa en ese conocimiento. Una conciencia fuerte, ¿sí?, hace
que el testimonio del creyente a los perdidos también sea fuerte y también nos da fuerza en tiempos de persecución y de dificultad. Cuando esos tiempos vienen, nosotros debemos de cultivar ese amor por los demás, principalmente por nuestros hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar esa ayuda, ese estímulo para seguir adelante. Tenemos que mantener una buena conciencia, porque una buena conciencia hace una fuerte determinación y un testimonio valiente. ¿El secreto cuál es? Practicar el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Si tememos a Dios, no temeremos a los hombres. Muchas gracias por escucharnos. De verdad, yo los invito, todavía es tiempo de que se puedan anotar al instituto. Es necesario aprender, es necesario crecer en ese conocimiento. Se vienen tiempos difíciles, más difíciles todavía. Y si no estamos firmes, nos van a llevar a lo mejor hasta negar nuestra fe. Que no pase eso. Crezcamos, fortalezcamos y maduremos en la fe. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho.